y la confianza en Dios. Bueno, una reacción para nuestro querido profe Pepito. Yo le pague, profe, por su intervención musical. Muchas gracias por Oh, compartirnos esa canción a nuestro beato fundador, ¿no? Dios le pague. Seguidamente quisiera dar paso a nuestra conferencista, nuestra querida consagrada Margot Cueva. Bienvenida, Margotcita. Dios te pague por aceptar esta invitación. Y dejo el micrófono abierto para ti para que nos des tu charla, ¿no? Muchas gracias. muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, buenas noches, hermanitos, buenas noches, hermanitas, buenas noches, familia Providencia. Quiero dar gracias primero a la Madre Provincial, luego a las hermanas, en especial a Sor María Elena, por esta oportunidad. No me siento una experta en el tema, pero parte del corazón para este grupo tan lindo que es el AMPI. Me encanta, me fascina compartir aquello que creo que es nuestra vocación. Agradezco la presencia también de mis hermanas de consagradas, por eso es la familia Providencia, ¿no? Está Charito. Y compartir un poco aquello que creo que es también parte de nuestra formación permanente como consagradas de la Providencia, es parte de nuestra vivencia. Entonces, voy a ir compartiendo aquello que ya está aquí presente y quiero ir analizando un poco. La primera presentación se ha dicho, ¿no? Conociendo a Juan Martín Moy, que es nuestro padre fundador, pero lo conocemos, conocemos su biografía, conocemos lo principal, lo esencial de nuestro fundador y esta parte que creo que vamos a tener este momento tampoco es desconocida para ustedes. Pienso que es también parte del proceso de formación de ustedes. Vamos a avanzar un poquito, ya que tuvimos una hermosa oración. Los temas que vamos a desarrollar nosotros en este momento justamente va a ser todo este proceso del contexto sociopolítico de Francia en los orígenes de la congregación, la Lorena de los pobres, la seducción de las nuevas ideas en Francia, situación de la iglesia en Francia en los años 1789. Luego, nuestro padre Juan Martín muy misionero. ¿Qué es la misión? ¿Qué fue la misión para él y qué es la misión para nosotros? Juan Martín Moy, apóstol misionero desde sus inicios, por decirlo desde muy pequeño, iniciativas apostólicas y luego, a manera de conclusión, la trascendencia de la visión profética de Juan Martín Moy en el mundo actual. Partimos justamente de esta Lorena de los pobres. En 1789, los cuadernos de quejas que existen, ¿no? Como documentos de la congregación, nos revelan situaciones de miseria que se juzgue por estos extractos del cuaderno de Vichy, de un anejo de Metz, donde se instalaron las primeras hermanas de la Providencia. Textualmente dice, vivimos en casuchas construidas de piedra y tierra, mal alineadas, cuyos techos cubiertos con un poco de paja están sostenidas por palos y los aguilones de nuestras chozas tapados con retamas. Es la Francia de aquel tiempo en que vivió nuestro padre fundador. Es la Francia, la Lorena de los pobres. Yo quiero ir haciendo un paralelo con lo que vivimos actualmente en América Latina, en muchas partes de África, de Asia y dentro del Ecuador, lugares muy extremadamente pobres que están viviendo estas situaciones de pobreza totalmente sumergida en el abandono total. En 1740, la aldea de Cutín, en Lorena, ¿sí?, tiene una similitud muy parecida a nuestros tiempos.
en lugares donde la gente, sobre todo nuestros migrantes, ¿no? Migrantes que vienen al Ecuador y migrantes que van a otra parte, tienen esta situación de pobreza, ni una casa. Y si comparamos aquellas palabras que nos acaban de contar los cuadernos, ¿no? Resulta que los pobres viven la misma condición que vivieron nuestras primeras hermanas de la congregación. Sigue, dice, las enfermedades que hemos soportado no tienen antecedentes. Nos ha faltado el pan, en lo más indispensable a las necesidades vitales. Somos los únicos que no hemos gozado de algún beneficio o limosna. Algunos entre nosotros hemos muerto de miseria, ¿no? Realidades crudas que también existe actualmente en el Ecuador. Hay muchos niños que mueren por desnutrición, ¿no? Con enfermedades desde los primeros años de su existencia. El campo en terraza de nuestra comunidad es frío. Cuando las lluvias son abundantes, la caída de las aguas se toma la tierra fértil. Con todo lo sembrado, el producto de nuestros campos nos permite comprar lo necesario para sembrar y pagar las fuertes rentas al Señor. Situación antes de la revolución. Es la situación que está pasando. Hace un rato estaba mirando las noticias y es justamente lo que está pasando en varias provincias nuestras. Están perdiéndose sembríos. La gente está perdiendo sus cosechas. Está perdiendo lo que le sirve justamente para vender y hacer un intercambio para al menos una canasta básica. Hay mucha abundancia de agua este momento. Hemos estado rogando porque llueva y está lloviendo demasiado. Por una parte, ya tenemos luz, porque era otra situación de no tener luz, ¿no? Por esta sequía muy prolongada. Y los campos igual estaban secándose, los productos y todo lo demás. Y ahora las inundaciones tremendamente fuertes que tenemos. ¿Qué pasa en ese tiempo con la seducción de las nuevas ideas en Francia? En el siglo XVIII es el llamado el siglo de las luces, entre el fanatismo religioso y del absolutismo del antiguo régimen. Vamos a ver que hay un proceso, un comienzo de alianza de lo que es la iglesia con el Estado. La literatura de este siglo es comprometida, quiere reformar las instituciones y la pedagogía, desarrollar el espíritu crítico a base de experiencia. Los filósofos ejercen su influencia hasta en los medios clericales, ¿no? Este proceso de realidad de nuestra iglesia en ese tiempo, este proceso de cambiar la mentalidad, el querer hacer una reforma, cambiar la situación existente, ¿no? Cambiando hasta la pedagogía, el modo de enseñar, de decir las cosas, tratando de crear un espíritu crítico, ¿no? Yo creo que esta educación nuestra actual no está permitiendo tener este espíritu crítico. Realmente la pandemia ha traído muchas situaciones súper difíciles, ¿no? En cuanto al proceso de enseñanza y nos está creando una juventud, una niñez muy desamparada en el proceso de tener sus puntos críticos. Este proceso de haber dado clases virtuales ha quitado la esencia fundamental del querer estudiar y querer hacer todo un proceso muy fácil para los niños y los jóvenes actualmente. Esto afecta también cuántos salen y cuántos se quedan dentro del seminario. En ese tiempo, pues, este impacto de ideas, de renovaciones, de reformas, hacen que se dude también sobre la vocación.
lo cual da a pensar que el espíritu del mundo poco a poco también hace su efecto en este medio. Dime con quién andas y te diré quién eres. En efecto, si la persona se une a mundanos, se vuelve pronta mundana, habla, piensa y actúa como ellos. De ahí que nosotros, misioneritos, misioneras, orantes, consagrados, que estamos en el mundo, tener esta vocación firme en el tiempo actual nos tiene que dar justamente esta visión de mirar y apartarnos de las situaciones del mundo, del espíritu del mundo, hasta en lo más pequeño, siendo este testimonio. Nosotros en alguna capacitación que tuvimos, decíamos lo difícil que es para nosotros, ¿no? En especial para las realidades de muchas consagradas y la mía, ¿no? Estar con hábito es un estilo de vida muy bien llevada, entregada, de vocación, de sacrificio. Y el hacer nosotros también los votos, nos convertimos o tratamos de vivir este carisma de providencia, este abandono, ¿no? Pero siendo testimonio. Y veíamos lo difícil que es, sobre todo en ciertos lugares, en todos los lugares, ser este testimonio debido a la cantidad justamente de estas reformas que se quiere hacer también en el mundo actual. Esto lo vemos en la página 326 de la vida del padre Jobal. La situación de la iglesia en Francia de los años 1789 a 1791. Vamos a ver un poquito esta presencia de la iglesia en Francia en esos años de la Revolución. La Revolución Francesa en los años 1789 empieza. Los estados, ¿no? Generales se reúnen en Versalles, las tres órdenes, el clero, la nobleza y el tercer estado presentan sus libros de quejas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo la iglesia hace posible esta situación y qué hace la iglesia en este papel de la revolución. Los estados generales reunidos, los tres, ¿no? El clero, la nobleza y el tercer estado, ¿sí? Eh, Se reúnen los sacerdotes del bajo clero, en su mayoría campesinos, dan su apoyo a la burguesía del tercer estado que quiere reformas. Gracias a ellos será proclamada la Asamblea Constituyente. La Revolución Francesa empezará. ¿En qué términos empieza? Como las cajas del Estado estaban vacías, supuestamente la situación socioeconómica, política, no había la economía suficiente, entonces el obispo de Autun, Talleyrand, propone vender los bienes del clero. Propuesta ejecutada inmediatamente por los constituyentes. Ya se forma esta asamblea constituyente y pues el Estado, ¿no? Propone, el bajo clero apoya y se vende los bienes de la iglesia. La iglesia es despojada prácticamente, se queda sin recursos, pobre. ¿Cómo van a sobrevivir los sacerdotes? Era la pregunta de muchos de ellos. ¿Qué lugar van a tener ellos en la nación? Y dice, en 1791 votan por la Constitución Civil del Clero. Al inicio hay apoyo y piden al rey y al mismo tiempo al Papa su aceptación, lo cual se ejecuta. Esto cambia cuando le obligan. Verán que la situación de la iglesia es apoyar al Estado. Y resulta que después, ¿no? Cambia totalmente cuando les obligan a hacer el juramento a esta constitución.
Una parte, claro, los que apoyaron, aceptan los juramentos, pero los otros se declaran en rebeldía y se niegan a firmar. La iglesia estaba dividida en ese tiempo. En 1791, una parte de clero emigra. Y en eso está también nuestro padre fundador, Juan Martín Moy. Muchos monjes, muchas monjas son obligados a dejar los monasterios porque ya no son los bienes de ellos, son despojados de sus recursos. Y resulta que en este estado, ¿sí? Va apareciendo esta situación justamente de una cruz frente a una sociedad despojada, pobre, una cruz que el mismo padre fundador también la vive junto a varias hermanas, junto a su pueblo, junto a su gente, junto a sus compañeros sacerdotes, ¿no? Y se está preparando una espiritualidad del riesgo y de la confianza en la providencia. Un poquito como estoy haciendo un poco de comparación con la realidad, ¿verdad? Pienso que la iglesia tiene un pedestal fundamental dentro del Ecuador. Está muy marcada, tiene bien definido su ideología y más que su ideología, la presencia de Cristo en la iglesia. Hemos estado pidiendo estos días por nuestro Santo Padre, por su enfermedad. ¿Cómo se ha unido la iglesia frente a esta situación? Yo al menos y mucha gente que he conversado me decía, pensamos que la iglesia católica se estaba terminando, desapareciendo con tantas sectas. Y vemos que frente a esta situación del Santo Padre, mucha gente, no solamente fuera del hospital, allá en Roma, sino también en todas las iglesias del mundo a nivel universal, ¿no? La oración profunda, las caminatas, los rosarios, las peregrinaciones, lo cual está muy marcado. Esta iglesia está sostenida en Cristo y junto a Cristo con María. Entonces eso es algo que nos tiene que animar frente a toda esta realidad actual como allá en Lorena, nos tiene que animar a que tenemos un Cristo vivo que nos está invitando bajo nuestras condiciones de misioneros, de consagrados, de familia providencia, de hermanitas, de hermanos, de sacerdotes, a seguir adelante, a que esta misión es una misión de riesgo frente a la realidad actual de un país de paz, aparentemente, se estaba tejiendo cosas oscuras por atrás, inseguridad, crisis económica, falta de trabajo, migración extrema y recibir también migrantes de otros países como Venezuela. Entonces, miren, toda esa espiritualidad de riesgo que hubo en el tiempo de Lorena, también la tenemos hoy. Y nuestro padre fundador nos ha dejado este hermoso legado en la presencia actual. En este proceso aparecen nuestras primeras hermanas. En este medio de dificultades aparece nuestro padre fundador con este espíritu de riesgo y de confianza, de abandono en la providencia, de crear estas escuelas en los lugares más pobres, desprotegidos, llevando un proceso de esperanza. La revolución se radicaliza en París y en provincia. Aparece una fuerte corriente anticlerical. Por otra parte, la contrarrevolución se organiza. Los nobles, el rey y el alto clero, sostenidos por el Papa y las potencias extranjeras, tratan de hacer fracasar el movimiento revolucionario. En este contexto social se está gestando el nacimiento de una obra en beneficio de los pobres, obra que hasta en el tiempo actual existe. Bajo esta convicción de la presencia del Espíritu Santo
este abandono, este legado que nuestras hermanas, primeras hermanas nos dejan y que también es el legado de nuestras hermanitas actuales. Frente a este legado, está cayendo el grano que debe morir para dar fruto. Somos los amigos fuertes de Dios. Juan Martín Moy, el primero. Cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dicen las cosas su querido. Es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. Aparecen los personajes claves de una historia que va a iniciar. ¿A quienes tiene en su proyecto la providencia de un inicio? A nuestro padre fundador, Juan Martín Moy, Margarita Lecón, María Morel, y luego toda la infinidad de ramas de la providencia y nuestra rama de la providencia y de la Inmaculada, junto a todas las hermanitas hasta la actualidad. Y más aún, un carisma que se abre, un carisma que no va a morir, sino que va abriéndose con su abanico de misiones, de procesos nuevos, de caminos nuevos inspirados desde Juan Martín Moy y del Espíritu Santo a través de todas nuestras hermanas de la congregación y de nuestro padre y de nuestros fundadores acá en el Ecuador, en Colombia, en Perú, allá en Europa, ¿no? Que van haciendo estas ramas con una esperanza de que el carisma de providencia a través de la Inmaculada Concepción siga creciendo. Vamos a ver, quiero explicar algo antes de seguir. Mucho de esto que está aquí es transmitido de Madre Margarita, ¿no? Que me ha permitido hacer un resumen de esto de nuestra Madre Provincial y que ha sido muy bonito porque parte de un libro de la biografía de Juan Martín Moy, de un libro grueso, escrito del padre Jobal. eh, Muy bonito, son como 200 páginas y se ha tomado parte de la lectura de este libro y también de los apuntes de Sor Margarita.
un 27 de enero de 1730. Juan Martín nació en Coutinho, provincia de Lorena, Francia. Su padre, Juan Cristóbal Moy, un rico agricultor, y su madre, Catalina de Mans, la hija del alcalde de la localidad. Es el sexto de los 13 hijos de la familia. Este hogar se distinguió principalmente por su profundo espíritu religioso y de compartir con los más pobres y necesitados. Educado en esta escuela del compartir, no duda nunca en despojarse de sus zapatos o de sus vestidos con tal de compensar alguna necesidad de un mendigo que encontraba en su camino. Tierno apóstol, un peral le servía de tarima para desde allí hablar de la palabra de Dios y del catecismo con sus pequeños amiguitos, con los que había compartido momentos de diversión. Este sería el inicio de un futuro y ardoroso apostolado. Su obsesión principal, acudir al pie del sagrario y conversar con el Señor. Y con Él y con la Santísima Virgen, tener sus encuentros amorosos en los calvarios que los encontraba de trecho en trecho en las calles de su pueblo. Durante su niñez y adolescencia, había sentido la voz del Señor que le llamaba al sacerdocio. Generoso y decidido por Jesús, dio el paso y entró en el seminario de Metz en el otoño de 1751. Allí estudió teología, filosofía, idiomas. Alternaba su tiempo dedicándolo principalmente a la oración, a los estudios y a esparcir el bien entre sus compañeros. Así transcurrió su vida como seminarista, creciendo en gracia y en sabiduría, a imitación de Jesús. El 9 de marzo de 1754 se ordenó de sacerdote. Fue enviado a la diócesis de Metz, primero en la parroquia de San Víctor, luego en San Livier, nuevamente en San Víctor y finalmente en Santa Cruz, hasta 1760. Durante este tiempo, el ministerio sacerdotal y el cargo de confesor del seminario no lograron satisfacer su celo apostólico. Entonces, ofreció su colaboración al padre Bourg, canónigo de San Salvador. Ayudado por sacerdotes de buena voluntad, iba a las aldeas más abandonadas para misionarlas. Así, el padre Moy pudo constatar las necesidades de los pobres, sus preocupaciones y angustias, aspiraciones y carencias. Esta realidad dolorosa fue el clamor de los pobres que el Dios providente proponía al padre Moy para que diera su respuesta. Luego de orar, Juan Martín pensó: buscaré jóvenes generosas, disponibles, para que vayan allá a las aldeas más abandonadas, vivan entre los pobres y les enseñen a leer y escribir, y principalmente les enseñen el catecismo. Y así pasaron 8 años en concebir y madurar el proyecto. Llegado el momento, acudió al padre Bertin, vicario general, para solicitar el permiso para iniciar esta obra. Primero la rechazó por impracticable, pero luego le dijo: las grandes cosas tienen pequeños comienzos. Comience por poco. Así le dio pues su consentimiento. El padre Moy buscó mujeres decididas a entregarse a Dios en los pobres. La primera en ser invitada fue Margarita Lecomte, una humilde obrera, joven desbordante de entusiasmo apostólico, a quien el padre Moy le había atendido espiritualmente. ¿Quiere enseñar?, le preguntó el padre Moy, y ella, ardiendo en deseos, contestó: sí, pero solo soy una pobre mujer. La gracia de Dios y la buena voluntad suplieron las carencias que podía tener Margarita. En la pequeña población de San Huberto, un abandonado corral de cerdos servía de local. Margarita Lecón, con la ayuda de mucha gente generosa, deciden adecuarla. Esta valiente mujer, con sus propias manos, construye las paredes hechas con lodo y madera. Las escuelas crecían, y con ellas también el disgusto de muchas matronas de la ciudad que las veían como una amenaza para sus intereses personales, por lo que trabajan para destruirlas. Sin embargo,
Las autoridades eclesiásticas prohíben que se abrieran nuevas escuelas, pero permitieron que se continuaran con las ya existentes. Entonces, el padre Moy, desconcertado, fue a los pies de la Virgen y le dijo: Madre mía, toma esta obra en tus manos, que está tan mal en las mías. Así, con humildad y con fervor mariano, constituyó a María en la patrona de esta obra. Pronto se levantó la prohibición y las escuelitas se fueron multiplicando. Entre sus penitentes, el padre Moy atendía a María Morel, una mujer de 60 años, pero de alma juvenil. Ella se convirtió en la madre y el ejemplo de la comunidad naciente. Luego, entre los caminos providentes de Dios, estaba el enviarle a China, para esparcir allí la semilla evangélica. El padre Moy reveló esta inquietud al padre Bertin, quien le contestó: Si no va ahora, ¿cuándo será? Fue a Cutín a despedirse de los suyos, y en pleno almuerzo salió para no volver. En 1771, Juan Martín, peregrino de almas, zarpó rumbo a Macao. El barco hizo escala en la isla Mauricio, en donde el padre Moy logró varias conversiones. Después de 9 meses, llegó a Macao. Inmediatamente aprendió el chino. Visitó los hogares. Catequizó a niños y jóvenes. Asistió a los enfermos. Fundó la obra angélica, luego llamada de la Santa Infancia, las vírgenes chinas y el clero indígena. Fue apresado por propagar la fe, insultado, abofeteado. Ante esto, se repetían las palabras de San Pablo: La verdad nos hace libres. Luego de permanecer 10 años en China, sintió la voz del Señor que le pedía regresar a Europa. A partir de 1784, ya en Francia, se entregó a velar por la comunidad naciente. En tanto, la revolución se cernía por todas partes. Había comenzado la persecución a sacerdotes y religiosos. Las hermanas, al amparo del padre Moy, fueron a Tréveris, en el Palacio Rosado, que por ese tiempo estaba bajo la responsabilidad de la autoridad eclesiástica. Aquí se refugió el clero francés no juramentado, y el padre Juan Martín alojó a las hermanas, mientras él se refugió en una miserable buhardilla. Luego de la batalla de Valmy en 1792, las tropas fueron azotadas por el tifus. El padre Moy, sin importar el contagio, las asistió atendiéndoles material y espiritualmente. Y sucedió lo que era de esperarse. El padre Moy fue contagiado. En su enfermedad, llamó a las hermanas y les dijo: Creced y multiplicaos, si tal es la voluntad de Dios. Y así, habiendo vivido la locura de la cruz, mártir del amor al prójimo, apretando el crucifijo, único amor de su vida, y pronunciando un Jesús que llegaba hasta la eternidad, entró en el corazón de Dios. Fue un 4 de mayo de 1793. Después de un largo proceso, el padre Juan Martín Moy es beatificado el 21 de noviembre de 1954 por el Papa Pío XII. La congregación de la Providencia se extiende, y con ella su espiritualidad, que proclama que Dios es nuestro Padre y que nos ama, y que estamos dispuestos a ser sus testigos. Pero, ¿cómo llegar a serlo? Confiando plenamente en Él y siendo sus instrumentos eficaces de amor y de ternura. Solamente así podremos hacer realidad aquella invitación de Cristo que nos dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Miren, nuestra madre provincial jovencita y su perseverancia y su amor a la congregación. Entonces, ¿qué es la misión para Juan Martín Moy? Para adentrarnos en la vida misionera de Juan Martín Moy, creemos necesario entender lo que significa la palabra misión en el contexto de la iglesia. Misión viene del latín metere,
enviar, mandar. En su sentido original evoca la dimensión trinitaria, ya que expresa la relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo al mundo. Cristo, a su vez, envió de parte del Padre al Espíritu Santo para que se cumpliera su obra de salvación. Más tarde, el término misión se lo da otro significado que indica la acción evangelizadora de la Iglesia entre las poblaciones que nos conocen todavía, que no conocen todavía el Evangelio, a Cristo el Redentor del mundo. Entonces, es este proceso evangelizador que está hasta el día de hoy. Y yo creo que Juan Martín Moy nos ha legado esta misión con su testimonio, con su entrega, con su trabajo, tanto en Francia como en China. Misionero a la manera de San Pablo. Juan Martín Moy desde su ministerio sacerdotal se siente enviado. Por eso se va. Se dirige a las aldeas más pobres de Lorena, a la cruda y peligrosa China, para constatar la realidad, para dejarse interpelar por ella. Vi esta mañana, dice, muchachas como también muchachos y hombres que arrastraban un carro como pobres animales. He visto también esclavos enfermos, desnudos y acostados en el suelo. Uno de ellos más grave que los otros. Estaba tendido en una tabla y tenía por almohada un pedazo de madera del ancho de la mano. El alimento de esta pobre gente es tan miserable y escaso que moriría de hambre el que tuviera que contentarse con eso en Europa. Tomado del Directorio de las Hermanas de la página 176. Yo pensaba cuando preparaba esto de nuestros jóvenes actuales, de las situaciones que viven y de los peligros que están teniendo y de ver tanta gente indigente. Yo recordaba más o menos cuando tenía mis 30 años, ¿no? Que ver un indigente era muy raro. Ahora ver indigentes, realmente causa mucho miedo. A mí me causa pena, tristeza, me causa impotencia, ¿no? Y muchos de ellos son jóvenes. Y son jóvenes que han consumido droga y que a lo mejor sus padres los han matado de la casa. He tenido la oportunidad de conversar uno con otro y realmente es bastante duro estas realidades, ¿no? Y más aún dentro de nuestros colegios está existiendo este tipo de realidades muy fuertes, ¿no? Chicos que por situaciones de pobreza, por dejarse llevar por lo fácil, están yendo por estos caminos de droga y que les lleva a la destrucción total. Entonces es una misión a la manera de Juan Martín Moy. Apóstol misionero, tal parece ser el rasgo fundamental que caracteriza a Juan Martín Moy. La vocación apostólica se inscribe en su ser, en su vida, en su obra, marcando todos los aspectos de su riqueza y de su rica personalidad. No es, yo creo que es lo fundamental de la vivencia de Juan Martín Moy. Eh, Tengo preparado un cuestionario que me gustaría más bien enviarlos para que ustedes puedan trabajar sobre este cuestionario, ¿no? Para profundizar y meditar en nuestra vida diaria. Son preguntas que hilan justamente lo que vivió Juan Martín Moy, la realidad socioeconómica y política de su tiempo, con la realidad actual nuestra. Son varias preguntas, ¿no? Que nos permiten ir reflejando la presencia de la iglesia, del pueblo, qué pasa con la iglesia ecuatoriana actualmente, qué pasa con las actitudes de la iglesia, qué pasó en ese tiempo, ¿no? Y hay un cuestionario de 10 preguntitas que nos podrían ayudar a ir profundizando
sea en nuestra meditación, en nuestra oración diaria, para poder ir trabajando. No sé si algo quieren decir antes de pasar ya a la última parte y a la oración final. Si quieren aclarar algo, no sé, están las hermanitas también, puede ser que me haya equivocado en algo o quieren complementar algo. O ya- Margot, todo está muy bien. Nos has enriquecido bastante y seguiremos escuchando lo que tú preparaste hace algún tiempo, pero no tuvimos la oportunidad de algo pasó, no recuerdo. Estábamos sin luz. ¿Qué? Estábamos sin luz. Se nos cortó. Ay, sí, cuando estábamos claro, en los cortes, sí, tienes razón. Pero ahora nos has explicado tan clarito y yo te agradezco bastante porque, bueno, pues yo he leído también muchísimo la vida de Juan Martín Moy cuando estudiaba, pero ya sabes, el tiempo uno se va un poco olvidando y tú nos has recordado lo hermoso, tanta virtud, tanta belleza de nuestro bienaventurado fundador. Gracias, Margot. Te seguimos escuchando. Gracias, Ceci. ¿Alguien más? Si no, para ya dar paso a lo último que está preparado, que es la oración. Está muy bien. Claro, sí, He hecho una muy buena síntesis y a nosotros nos gusta oír de la riesgo vida de nuestro fundador, como que se refresca ese amor que tenemos por él y como que vamos asimilando mejor sus virtudes y su vida. bueno, Y yo quiero felicitarles también a los lectores que lo están haciendo muy bien. Gracias. Bueno, yo siempre digo que nuestro carisma es único, ¿no? Maravilloso. Hay tanto por aprender, por descubrir. Esta charla ha sido algo diferente, nuevo, como más adaptado a la realidad actual nuestra, ¿no? Creo que esto es lo que en verdad deberíamos profundizar más desde estos aspectos nuevos y de la mano de de nuestros tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Me pareció algo muy bonito, enriquecedor y diferente esta charla. Me parece que eso Raquelita también quería decir algo. Lo que pasa es que mi internet está pésimo, cada vez me bota, cada vez he estado todo el tiempo que me corta, el internet está muy inestable acá. Sí, yo decía, toda esta realidad que nos refrescas, Margot, con esta confrontación de los orígenes de nuestra congregación y cómo está la realidad social acá nuestro Ecuador sobre todo, nos tiene que mover, nos tiene que impactar, porque más allá diríamos de escuchar lo bonito, lo nuevo, nos tiene esto que poner en camino, como el año jubilar nos dice, peregrinos de esperanza. Juan Martín Moy justamente es un sembrador de esperanzas, porque de la nada, solo interpelado por la realidad y confiado en la providencia de Dios sin recursos, hizo lo que hasta hoy somos. Entonces nosotros debemos continuar, como tú bien decías, ¿no? Continuar con esperanza, pero también con acción, porque solamente en la iglesia hoy se dice, el Papa nos dice que somos iglesia en salida. Pero ¿cómo estamos nosotros? Si me disculpan, esto es lo que me brota a mí del corazón, preguntarnos cómo estamos. Nos hemos movido, estamos como cuestionados, estamos moviéndonos, estamos buscando, estamos saliendo o seguimos cómodas
en nuestra zona de confort, como se dice hoy. No, disculpen, pero yo no he preparado nada. A veces el espíritu habla así a través de las personas, pero esto es lo que me nace del corazón. Yo estoy acá mira, aquí la mies es abundante como en todo lado y no hay obreros de la mies. Y los jóvenes de espaldas a la iglesia, de espaldas a Dios, es sumamente duro evangelizar, pero hay que hacerlo, aun cuando sea con uno, con dos, ¿no? Porque ahora no vamos a esperar multitudes como antes había, grupos de 30 hasta más de misioneros seglares. Ahora ya no hay, pero aun cuando sea uno o dos o tres, yo creo que la parábola de la levadura sigue en pie. Pero yo sí pienso que el AMPIN es una fortaleza de la congregación y todas las ramitas que han ido saliendo en lo que llamamos la familia Providencia, aunque nos olvidamos también del grupo de orantes, no se les invita, no se les integra y son la base fundamental porque pasan orando por nosotros. Y eso, entonces, también ellos son de nuestra familia. Y todo esto, diríamos, es una fortaleza que nos debe empujar y debemos fortalecer las fortalezas. Disculpen que redunde, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ya las debilidades las dejemos o las transformamos en fortalezas, pero lo que tenemos como fortaleza sigamos fortaleciendo. Y la oración es el puntal, como yo digo, al grupo de orantes de la noche. Todas las noches se reúne un grupito de orantes desde la pandemia a las 8 de la noche. Entonces, cuando yo digo, ustedes son misioneros porque son el puntal de la misión que nosotros hacemos. Entonces, yo quiero agradecer realmente por esta invitación de Juan Carlos y digo más, debemos invitar a todos los grupos que llevan pues el carisma de Providencia, como también hay un grupo de Providencia que se llama En Pascuales, y ellas suelen acudir a las reuniones de inserción con Margarita mismo se llama la que coordina, pero a veces no las integramos y hay fuerzas dispersas también que es necesario que tomemos en cuenta para seguir haciendo más fuerza. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero, pues, decir. Y ya basta porque ya está muy largo lo que digo. Entonces, esto, Gracias, que Raquelita. nos fortalezca y gracias, Margot, por todas las cosas nuevas que están saliendo en el proyecto este de la historia de Juan Martín Moy y que también está escrito en algunos libros, pero realmente que nos cuestionan y nos llevan, diríamos, a un mayor compromiso. Así que muchas gracias, ¿no? Ya soy Raquelita. Y por último, yo pienso que esta parte del evangelio que está aquí, ¿no? Justamente es el compromiso que nosotros tenemos que hacer. El cuestionario ya es para interpelarnos cada uno. Como decía Sor Raquelita, ¿qué estamos haciendo? Y tomar en cuenta que es una gracia justamente de este año jubilar, ¿no? Buscarle más a Jesús en la Eucaristía, como nos invitan, en la confesión, el estar enfrente al sagrario, pero también la acción, ¿no? En los lugares donde nos encontramos. Claro. Qué mejor misión que la que tenemos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Yo siempre cada mañana me levanto para colocar la cruz, digo, Señorcito, hazme testimonio, porque yo me siento muy pecadora, porque realmente en el lugar donde me desenvuelvo es en un colegio fiscal, que realmente me cuesta mucho. Es un colegio más en el sur, donde la dificultad económica, social y política es súper dura. Entonces, siempre le pido que me ayude, que me acompañe, y creo que cada uno de nosotros estamos invitados a esto.
Que este año jubilar en verdad vivamos en profundidad con este encuentro con Cristo resucitado en esperanza. Y en el directorio de las hermanitas en la página 110 dice, el Evangelio nos representa continuamente a Jesucristo, que iba por los pueblos, las aldeas y los caseríos, es decir, por los lugares más pequeños del campo, predicando y evangelizando a los pobres. Aún más era carácter distintivo del Mesías esta cualidad que le atribuye el profeta, de anunciar el Evangelio a los pobres. Qué felicidad para vosotras aplicaros a las mismas funciones, a instruir a los pobres del campo. Entonces creo que es una invitación de esperanza de nosotros, de querer realmente vivir este momento. Y por último, quiero compartir la oración realmente de la presencia de Dios y de María. Mago, no se escucha. Tienes que compartir con audio. Margot. ¿Está escuchando? El canto no, No. se escucha. No se escucha. No. Comparte con audio, nene. ¿Qué pasaría? Déjenme ver, por favor, disculpen. En compartir pantalla pone también en audio. Ahí salía. A ver. Sí, ya me cogieron en la tecnología la última parte. Dijiste sí. Dijiste, sí. Este canto es bien bonito y me da pena que no le escuchemos. El mundo estalló de alegría. Vuelve a compartir y en el botoncito de compartir sale el compartir también con audio. A ver, ya, a ver, déjame ver. Es en Zoom, no hay, en Zoom. Usted en el Zoom pone compartir abajo, ¿no? A ver, Es que está compartiendo. Deje de compartir. ya. Vuelva a poner compartir y ahí se le va a abrir una ventanita. Al lado derecho dice, el primer botoncito dice compartir sonido, inglés share sound. Ahí pone visto y ahí comparte. Compartir sonido. Ya, ahí. Ya Ahí creo pone- que está. Sí, donde dice compartir sonido. En las dos ventanitas, ponga visto. En las dos. Sí. Ya. Qué chévere. Usted no me deja la segunda, solo me dejó la primera. Roquito, qué bueno que estás. Sí, veamos si ahí está. Pepito, no sé si cantó la primera canción, ahí yo me fui sin internet. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas. Alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, con la mente humillada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón
este momento de encuentro con esta oración final, poniendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda esta vocación de providencia en las manos de María. Pongamos en las manos de Dios y de Mamita Virgen, la Inmaculada, esta misión actual de la providencia. Pongamos a todos nuestros miembros y a toda la familia para continuar por el camino En nuestro país. por nuestro país, oh Raquelita, por todo lo que representa estos momentos para nuestro Ecuador, esta elección de un nuevo presidente, que realmente nos ilumine el Espíritu Santo de ver los mejores caminos. Digamos juntos la oración a Mamita Virgen pidiendo su protección. Dios te salve María, Llena eres de Llena eres de gracia. gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le pague, hermanitos, por darme esta oportunidad y agradecerle a Dios también por esto. Muy bien, Margot. Muchas gracias. Muchas gracias también por invitarnos, por Muchas participar. gracias, Margotcita. Agradecer infinitamente a todos los presentes, ¿no? Sor María Elena, Sor Raquelita, orantes Providencia, consagrados, misioneros del AMPI, ¿no? Gracias por estar y podernos ver por este medio y compartir esta charla tan bonita que nos impartió Margotcita, ¿no? Por favor, les pido que activen sus camaritas para hacer la fotito oficial de esta reunión. Activen sus camaritas, Dios les pague. Aunque no estemos peinados, Ya no se importa. ¿Cómo despertaron. estemos? María Rosita, aquí están algunos del grupo de orantes de la Providencia. Desde la pandemia nació ese grupo. Ahora sonrisa a la 1, a las 2, a las 3. Un agradecimiento infinito. Que Dios Providencia y María Inmaculada pues nos den un buen descanso y nos guíen al camino de Dios siempre, ¿no? Cuídense mucho y nos veremos en otra Gracias, Juan oportunidad. Carlos. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Muchas Margot. gracias, Gracias a Blanca. todos. Gracias, Buenas Margotcita. noches. Un saludo, Sor Raquelita, Sor María Elena. Muchísimas gracias. María Elena, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Saludos, María noches. Tocaya. Ay, mi madre, mi María Elena. Saludos. Bendiciones ¿Cuántos para nos todos. reunimos? Gracias. ¿Cuántos? ¿Solo 23? Ya se desconectaron la mayoría. Ay, Tuvimos Muy 34 bien, muy por ahí. bien. Todo lindo. muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Amén. Sigamos, Buenas noches. sigamos, Dios les pague, bendecida sigamos noche. siendo amping. Sigamos siendo amping, Emilito, te veo. Porque la misión en el mundo, ¿Cómo estás? no se olviden que por la Abracitos, misión en el mundo abracitos. para todos. Yo, Raquelita. Rita María es, ¿quién es? Está acá. Sí, Yo, sí. María Elena. Muy bien, qué gusto oírte. Gracias, acá está Candelaria. Candelaria Lord. ¿Qué tal? Ya. Abracitos. Raquelita siempre activa con Gracias, el Juan AMPI, Carlos, eso por la sí, organización. siempre activa. Ya. Chao. Patricia, Roque, Roquito, Charito está también.